Esta es una copa de champán, y se llama así porque se creó en Champagne, al noreste de Francia. Este es un tequila, y se llama así porque se originó en Tequila, México. Y esta es una copa de pisco, y se llama así porque se originó en Pisco, Perú. ¿Alguna duda? La copa utilizada en Chile para el pisco es, sin lugar a dudas, una copia exacta de la copa Pisco Ferrand del Perú. No se trata de una simple coincidencia ni de una variación del diseño, sino de una replicación directa del modelo creado en 2004 por Casa Ferrand. Existen múltiples pruebas que sustentan esta afirmación. En primer lugar, la copa chilena presenta el mismo diseño en forma de tulipa, con un cuerpo estilizado y una boca cerrada diseñada específicamente para concentrar los aromas del pisco, tal como lo hace la copa Ferrand. Además, su función es idéntica. Fue creada para la cata de pisco, lo que demuestra que no se trata de un diseño genérico, sino de una versión especializada concebida originalmente en el Perú. Finalmente, cabe resaltar que en Chile no existía previamente una copa oficial para el pisco. Su reciente adopción en eventos pisqueros evidencia que se han inspirado en la versión peruana sin otorgarle el debido reconocimiento. Reconocer el origen de esta copa es fundamental por varias razones. En primer lugar, se trata de un diseño peruano premiado en 2004, cuando Casa Ferrand obtuvo el premio a la creatividad empresarial por esta innovación. Asimismo, la copa Ferrand no es solo un recipiente, es parte del patrimonio cultural del pisco, un elemento clave en la experiencia sensorial de esta bebida emblemática. Por último, este caso se suma a una larga historia de apropiación cultural, en la que Chile ha intentado no solo disputar la denominación de origen del pisco, sino también replicar los elementos diseñados específicamente para su consumo. La copa pisco, diseñada en el Perú por Casa Ferrand en 2004, marcó un hito en la forma en que se presenta y degusta el pisco. Su creación fue el resultado de un estudio detallado sobre las propiedades organolépticas de esta bebida, con el propósito de desarrollar una copa que permitiera resaltar al máximo sus aromas y sabores. El éxito de la copa Ferrand radica en su diseño cuidadosamente elaborado. Su forma tulipa, inspirada en las copas utilizadas para la cata de vinos y licores finos, cuenta con una boca ligeramente cerrada que concentra los aromas y permite una mejor apreciación del bouquet del pisco. Su base estable y estilizada no solo proporciona equilibrio y elegancia, sino que también facilita su manipulación durante la degustación. Además, está fabricada en vidrio fino y transparente, lo que permite observar con claridad el color y la textura del pisco sin interferencias. Desde su lanzamiento, la copa Pisco Ferrand transformó la manera en que se percibe esta bebida, elevándola a la categoría de un destilado premium, comparable a licores de alta gama como el whisky o el brandy. Su impacto se reflejó en la rápida adopción por parte de sommeliers y catadores, convirtiéndose en la copa de referencia para degustaciones profesionales. A su vez, contribuyó a reforzar la imagen del pisco como un licor de gran calidad y prestigio en mercados nacionales e internacionales. Con el tiempo, la copa Ferrand se consolidó como un ícono del diseño del Perú, reafirmando la identidad del pisco y su importancia cultural. Este diseño no solo fue reconocido con el premio a la creatividad empresarial, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del pisco, consolidándose como un símbolo de la tradición e innovación del Perú. La copa Pisco Ferrand no fue producto de la improvisación, sino el resultado de un estudio detallado sobre la percepción de los aromas y sabores del pisco. Casa Ferrand llevó a cabo una investigación rigurosa para desarrollar un diseño que resaltara sus características únicas y estableciera un nuevo estándar de degustación. Para ello, participaron enólogos, sommelier y catadores, analizando cómo la forma del recipiente influía en el destilado. Tras numerosas pruebas, se identificaron los modelos que mejor potenciaban su complejidad aromática y perfil de sabor. En la etapa de diseño, se crearon prototipos con variaciones en forma y grosor del vidrio. La clave del diseño final fue concentrar los aromas, dirigir el pisco a la parte adecuada del paladar y mantener una estética elegante. Así nació la copa de tulipa estilizada, similar a las usadas para licores refinados, pero adaptada específicamente al pisco. Fabricada en vidrio de alta calidad, la copa Pisco Ferrand fue presentada en 2004 y recibió el premio a la creatividad empresarial,
consolidándose como un diseño innovador en la industria pisquera. Antes de su creación, el pisco se servía en vasos pequeños o copas genéricas. Con esta copa, se estableció un nuevo estándar para su cata, diferenciándolo de otros destilados y promoviendo una apreciación más sofisticada. Su uso se extendió a concursos y bodegas especializadas, reforzando su estatus como bebida premium. Hoy, la copa Pisco Ferran sigue siendo una referencia en la industria y un símbolo del compromiso del Perú con la identidad y calidad del pisco. A lo largo del tiempo, Chile ha demostrado una constante tendencia a copiar y apropiarse de diversos elementos de la gastronomía y cultura del Perú, sin reconocer su verdadero origen. Platos, productos y hasta diseños peruanos han sido replicados sin dar crédito a su procedencia, en un intento de presentarlos como propios. Uno de los casos más evidentes es el de los picarones, un postre tradicional peruano elaborado con zapallo y camote, frito y bañado con miel de chancaca. Aunque su origen es indiscutiblemente peruano, en Chile se comercializa con el mismo nombre y preparación, sin reconocer de dónde proviene realmente. De manera similar, los anticuchos de corazón de res marinado han sido adoptados en Chile sin mencionar su arraigo en la gastronomía peruana desde la época colonial. Otro caso flagrante de copia es el de la causa, un plato a base de papa prensada con ají amarillo y limón, rellena de pollo, atún o mariscos. A pesar de ser una receta peruana con profundas raíces en su historia gastronómica, en Chile se ha promocionado como parte de la llamada cocina del fin del mundo, omitiendo su verdadero origen. Lo mismo ocurre con el ceviche, el plato insignia del Perú, y reconocido internacionalmente como parte de su identidad culinaria. Sin embargo, en Chile se ha presentado como una creación propia, omitiendo deliberadamente su procedencia y el prestigio mundial que ha ganado como símbolo de la gastronomía peruana. Además de los platos, Chile también ha intentado apropiarse de productos de origen peruano. La quinoa, domesticada en el Perú hace miles de años, es promovida en Chile como un superalimento sin hacer referencia a su verdadero lugar de origen. Lo mismo sucede con la papa, un cultivo con más de 8.000 años de historia en los Andes peruanos, cuya importancia ha sido minimizada en la promoción chilena del producto. El caso más emblemático de esta apropiación sistemática es el del pisco, un destilado peruano cuyo nombre proviene de la ciudad de Pisco, en la costa sur del Perú. A pesar de la clara denominación de origen peruana, Chile ha insistido en comercializar su aguardiente bajo el mismo nombre, generando una disputa internacional en la que busca atribuirse un producto que no le pertenece. Más recientemente, Chile ha copiado incluso hasta los elementos utilizados para la degustación del pisco. La copa Pisco Ferran, creada en el Perú en 2004 por Casa Ferran, fue diseñada específicamente para resaltar los aromas y sabores del pisco y recibió el premio a la creatividad empresarial por su innovación. Sin embargo, en los últimos años, Chile ha comenzado a utilizar una copa idéntica en sus eventos pisqueros, apropiándose de un diseño peruano sin otorgarle el debido reconocimiento. Estos ejemplos dejan en evidencia cómo Chile no solo ha copiado descaradamente, sino que ha llevado a cabo una apropiación sistemática del patrimonio gastronómico y cultural del Perú, intentando borrar su verdadero origen. Desde platos emblemáticos hasta productos milenarios y diseños premiados, la estrategia de replicación sin reconocimiento ha sido una constante. Esta práctica no solo tergiversa la historia, sino que también busca despojar al Perú de su legítima identidad, presentando como propios elementos que son indiscutiblemente peruanos. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.